Johnny Greenwood, del grupo Radiohead, y quien es el que hace la música de todas las películas de Paul Thomas Anderson. La última que ustedes vieron fue Una batalla tras otra, muy recientemente, entonces es el mismo músico el que toca el que compuso la música para Norwegian Wood. Bueno, a ver, pues la semana pasada dimos toda una introducción que voy a tener que acomodar en cierta forma para lo que vamos a ver ahorita, pero bueno, lo que acabamos de ver pues es una adaptación de una de las primeras novelas exitosísimas de un escritor que se le sigue escapando el premio Nobel cada año, que es Haruki Murakami. Esta novela, que se publica como Norwegian Wood en 1987, pues es una de sus novelas más exitosas, más difundidas. Está traducida a 32 idiomas, ha vendido más de 5 millones de ejemplares. O sea, estamos ante un bestseller de a de veras, no pedazos, de a de veras. Entonces, bueno, Haruki Murakami, las adaptaciones que se han hecho de su obra no son muchas, en buena forma porque, como bien ustedes lo pudieron notar aquí en la película que vimos, sus historias son siempre como muy en este tono de drama muy intenso, de personajes que están viviendo generalmente duelos. Le atrae, le obsesiona mucho el asunto de cómo la muerte de alguien, por eso digo alguien y no un ser querido, alguien te afecta profundamente y cambia radicalmente la forma en la que ves la vida, ¿no? Entonces, otra adaptación, no, me brinco tantito la que vimos, otra adaptación reciente de Murakami es Drive My Car. No sé si vieron aquella gran película japonesa que dura poquito más de 3 horas y media. Ganó el Oscar de Mejor Película Extranjera, muy merecidamente para Japón. Y en esa película lo que nos propone el director es hacer como una mezcolanza muy interesante de varios cuentos que vienen dentro de un libro de Haruki Murakami, que si les interesa leerlo, pues está todo en editorial Tusquets, todo Tusquets tiene todo Murakami traducido al español. El libro se llama Hombres sin mujeres y son 7 cuentos breves, un poquito más largo alguno, donde 7 hombres en 7 situaciones diferentes pierden a la mujer con la que viven. No estamos hablando de mamás, no estamos hablando de hijas, hablamos de cónyuges, esposas, arrejunte, como ustedes le quieran llamar. Pero ¿qué pasa cuando una persona que vive contigo se va? Se va porque se va porque se la llevan, se va porque se muere, se va porque desaparece sin dejar rastro. ¿Y qué hace el personaje después de eso? ¿Sí? El personaje masculino después de eso. Entonces, si ustedes recuerdan, Drive My Car era la historia de un director y actor de teatro que su mujer lo engañaba olímpicamente y entonces de pronto ella moría. Y entonces él se iba a montar una obra de teatro en la ciudad de Nagasaki, le ponían una mujer chofer, y con las conversaciones que iba teniendo con ella, como que el personaje empezaba a abrir esa coraza que se le hizo en el corazón y empezaba a relacionarse nuevamente con la humanidad después del duelo que estaba viviendo. En ningún momento hay ningún asomo sexual, erótico, romántico, ni mucho menos. Es como hablar en una serie de terapias a través de los viajes en el coche, del teatro al hotel y del hotel al teatro todos los días, que el personaje como que se va reconstruyendo, ¿no? Claro, aquella película, si algún día tienen oportunidad de verla, Drive My Car, que tiene un título muy similar al de Norwegian Wood, salen de canciones de los Beatles, y ahorita vamos a explicar por qué. Pero en el caso de Drive My Car es una película como muy japonesa, ¿no? Muy sobria, muy de planos fijos, muy de actuaciones muy contenidas, digamos el estándar del cine japonés que vemos casi siempre. Esto es diferente porque aquí tenemos a un director que ustedes ya vieron en 3 de sus grandes películas, que es esta trilogía de Vietnam que pudimos ver,
y cómo finalmente aterriza en una industria que no es la suya, en un idioma que no es el suyo, en una cultura que no es la suya, y sin embargo hace un trabajo estupendo, ¿no? Eso habla, pues bueno, de una generación como fue la generación de los 90, que acaban siendo cineastas globales. O sea, Tran Anh Hung se podría dar un quien vive con Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu o Guillermo del Toro. O sea, donde los pongas, filman una película con su estilo, con su personalidad y pues en la mayor parte de los casos, grandes o buenas películas, ¿no? Entonces a Tran Anh Hung yo creo que le pasa algo muy particular acercándose al texto de Norwegian Wood. Ahora bueno, Haruki Murakami publicó la novela en 1987 con el título Norwegian Wood. Aquí hubo una tergiversación del título para la versión en español del libro. Tusquets consideró que no era una muy buena estrategia vender el libro como Norwegian Wood, y entonces alguien en la editorial pensó, bueno, es que pues la película pasa en Tokio y es la novela pasa en Tokio y es muy triste, y entonces ¿por qué no le ponemos Tokyo Blues? Entonces si ustedes compran el libro se van a topar con Tokyo Blues, no van a encontrar Norwegian Wood. ¿Y por qué le puso Norwegian Wood Haruki Murakami al libro? Bueno, Haruki Murakami, tú traías hace 8 días, Gonzalo, un libro totote que se llama El Japón de Haruki Murakami. O sea, ahora hay libros de cómo Murakami escribe sus libros, que creo que nada más sobre Stephen King y él hay libros que expliquen cómo escriben sus libros. Entonces, el Japón de Murakami fue un Japón muy convulso. O sea, él nació en el seno de una familia muy particular. Los dos padres eran monjes budistas. O sea, imagínense lo que es crecer en ese ambiente, un ambiente de suma espiritualidad, un ambiente donde además los papás daban clase de literatura japonesa. Y el hijo, por contreras, como suelen ser los hijos, pues se puso a estudiar literatura americana. Entonces se enamoró de Faulkner, de Scott Fitzgerald, de Ernest Hemingway, de todos los clásicos de la literatura policíaca. Obviamente los padres se pelearon a muerte con Haruki Murakami, pero él empezó a escribir y entonces tenemos una enorme colección de poesía, cuento, ensayo, novela, una obra muy vasta que ha ganado todos los premios de literatura que todos ustedes se imaginen, menos el Nobel, se lo siguen escamoteando. Se ha convertido en tal clase de rockstar que tuvo que dejar Japón porque se sentía demasiado admirado y tuvo que moverse a otras partes del mundo porque se sentía realmente muy perseguido en su país. Pero él escribe esta novela en el 87, le pone Norwegian Wood en torno a una canción de los Beatles que escuchamos en los créditos finales y que es el pretexto para la novela. Aquí Tran Anh Hung, que hizo la adaptación, le da otro sentido a la historia. Ahorita vemos cuál es. Norwegian Wood es una canción del álbum Rubber Soul de los Beatles, en el cual es una canción que nos cuenta una historia. Ya ven que los Beatles a veces nos cuentan historias. Entonces esta historia es la historia pues, de un joven que se encuentra con una joven en un pub, en un bar. Se caen muy bien, ella le gusta mucho, ella parece que le gusta mucho él, pero él cree que así es. Pasan un poquito de copas, ella le ofrece ir a su casa, él se va a la casa de ella, aparentemente todo va bien, él pues está juntando fuerzas para lo que pueda venir, y como eso de las 3 de la mañana le dice la chica, oye, ¿qué crees? Mañana trabajo, así que una de dos, o vete enfriando o te quedas a dormir en la bañera, salud. Y efectivamente, dan las 3 de la mañana, la chica se va a dormir, él se queda en la bañera a dormir, y cuando despierta, pues ya no está la chica en el departamento porque ella ya se fue, él se quedó dormido y toda la noche fue absolutamente en blanco, ¿no? Entonces de eso se trata la canción de Norwegian Wood, y de alguna forma Haruki Murakami desde el título y lo que implica la canción ya nos está explicando qué va a pasar con el joven Watanabe que va a ser nuestro protagonista. La novela empieza como esta idea de Proust de la Magdalena mojada en té, que tú al probarla inmediatamente te lleva un viaje al pasado, cosa que Tran Anh Hung no hace. No está planteada así la adaptación. En la novela, un tipo cuarentón llega a un aeropuerto en Japón
y cuando va jalando su maleta, como todos los pasajeros del aeropuerto, de repente empieza a sonar Norwegian Wood de los Beatles, y eso provoca que empiece el flashback que nos lleva a toda la historia de Watanabe. Aquí, pues bueno, el maestro Tran Hung, tratando, yo también me imagino que por una cuestión de producción, dijeron, ¿para qué hacemos todo el prólogo en el aeropuerto? Mejor nos vamos directo a la historia, y utiliza una figura literaria cinematográfica que, si se utiliza bien, es muy bonita. Ya ahorita ustedes me dirán si les sirvió, no tanto si les gustó, si les sirvió, que es la figura del narrador. O sea, aquí hay un narrador que todo el tiempo nos está contando las emociones, nos está contando las decisiones, está haciendo apuntes sobre lo que va pasando en la película. A algunos espectadores no les gusta porque dicen que se vuelve muy literario, pero cuando se utiliza bien, por ejemplo, una de las narraciones más espléndidas que existen en cine es la voz de Joan Woodward narrando La Edad de la Inocencia de Scorsese, porque no solamente es una narradora, hace apuntes, critica, con mucha elegancia pega por debajo de la lengua a todo lo que estamos viendo en esa maravillosa película que es La Edad de la Inocencia. Aquí el narrador, que es Murakami, que es Tran Anh Hung, que es el propio protagonista, pues ya nos lleva al pasado y nos vamos con él prácticamente toda la película, ¿no? Ahora, cuando se adapta una novela, hay un elemento narrativo y un elemento visual que tiene que transformar las letras en imágenes. Ya lo hemos platicado muchas veces. Bueno, pues aguantamos todo el mes de octubre viendo 10 versiones diferentes de Frankenstein, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes ya se la saben. Pero aquí hay colaboradores muy interesantes. Por ejemplo, la música de Johnny Greenwood es una música que tiene un tono medio que se va manteniendo durante toda la película, y en los momentos más dramáticos el Johnny Greenwood se avienta unos violinazos impresionantes que hacen que realmente como que la película vibre, y luego otra vez nos vuelve a bajar y luego otra vez nos va llevando como por estos movimientos, ¿no? La fotografía, que es espléndida, sobre todo la parte de la nieve, cómo le hicieron, qué filtros le metió el fotógrafo, pues solamente él lo sabe. Es un señor llamado Mark Lee Ping Ping, que lo pueden ver su fotografía en otro clásico del cine oriental contemporáneo que se llama Deseando Amar, de Wong Kar-wai. Es uno de los dos fotógrafos de In the Mood for Love. Entonces, bueno, también ese plano visual de una película que al mismo tiempo que muestra visiones de la naturaleza extraordinarias como las de la nieve, por ejemplo, o te muestra estas montañas, o te muestra estas cascadas, o te muestra todo ello, también es una película que contrasta mucho con todas las tomas de interiores que son sumamente oscuras. Vemos pasillos, vemos puertas, hay tonos ámbar, tonos gris, los personajes no saben, a veces llegan a no distinguirse de repente por el tono de la fotografía. Entonces, bueno, también Tran Anh Hung se enfrenta a otra cosa, recrear ese Japón de Murakami, que esta es una de las novelas más cercanas al corazón del escritor, porque fue un momento muy importante en la historia de Japón. Japón, ustedes saben que pues es el país de la Segunda Guerra Mundial, de los combatientes en la Segunda Guerra Mundial, que le toca vivir el infierno nuclear, que le toca vivir la derrota, le toca vivir una intervención americana que dura 5 o 6 años, donde los japoneses son despojados de su cultura milenaria para no promover una cosa terrible como fue el militarismo japonés. Y después, pues en los años 60, igual que pasó con la Italia de Mussolini o con la Alemania nazi en el proceso de reconstrucción, Japón le llega su milagro económico. Y ese milagro económico acaba moviendo a las clases sociales en Japón de una manera muy especial. Japón, desde la época medieval, es una sociedad profundamente jerárquica. No puedes cruzar clases sociales. Hay gente pudiente, hay gente no pudiente y hay gente que está en la pobreza extrema. Y bueno, en medio todos los demás, ¿sí? Entonces, en este caso, las clases sociales se mueven de tal forma y tal cantidad de gente es relegada socialmente por esos cambios sociales que vienen movimientos de protesta
que finalmente se van a acabar convirtiendo en pues momentos sociales importantes de los 60 en Japón. Como presenta la película, efectivamente los estudiantes japoneses vivieron su 68, igual que los estudiantes de todo el mundo, exigían que se eliminara la base militar que tenía Estados Unidos en Japón desde final de la Segunda Guerra Mundial y exigían el final de la Guerra de Vietnam. Ahí está el nexo que Tran Anh Hung está siguiendo de una manera muy especial. Y bueno, finalmente pues todos estos chavos también están cambiando las normas y las reglas y los valores de un país que es profundamente conservador alrededor de sus tradiciones. Los japoneses son muy celosos de su cultura, son muy cuadrados en sus valores, pero esta generación, que es la generación de Murakami, pues les toca empezar pues a tener sexo ya por una cuestión física y de entretenimiento también. Les toca que llegue la píldora anticonceptiva de la manera como pudo, pero llegó el feminismo también a Japón. Entonces todas esas fuerzas se van moviendo y bueno, vemos a estos jóvenes que están retratados en la película, pues como estos jóvenes que tienen relaciones amorosas y relaciones existenciales muy complejas. Y pues bueno, el gran tema de la película, que es la gran obsesión de Murakami, el tema del duelo, ¿no? Tenemos a 3 personajes jóvenes, una chica y 2 chicos que son grandes amigos. De repente, sin decir agua va, uno de ellos se suicida, que también hay que tomar en cuenta ese tema. En Japón el suicidio tiene un sentido muy diferente al de la educación y la formación moral judeocristiana o islámica. En el Islam es un delito suicidarte. Obviamente en el catolicismo o judaísmo es un delito y es un pecado terrible quitarte una vida que Dios te dio. Pero en Japón el suicidio es una salida muy digna a una vida que no se puede vivir. Y Kizuo se suicida y acaba provocando en el personaje particularmente de Naoko pues un duelo eterno que no hay manera de retirarlo hasta que ella no se cuelgue de un árbol. Y por el otro lado, Watanabe, que está pues un poco como en medio de todas estas fuerzas, de repente asume una responsabilidad que nadie le pidió, pero asume ser el guardián de Naoko con las consecuencias fatales que ustedes ya pudieron ver en pantalla, ¿no? Pero aparece de repente una tal Midori, que también tiene sus complejidades amorosas, pero le dice yo te voy a esperar, si tú quieres que yo te espere, yo te espero, y está la cuidadora, y está este momento donde Naoko se quita la vida y el personaje se va a la completa perdición entre las piedras, se va como una especie de vida lumpen, pero pues hay botellitas de vino y no la estaba pasando tan mal, pero bueno, finalmente el personaje termina la película con esa reflexión, ¿no? Diciendo, yo voy creciendo, mis muertos cada vez están más lejos, pero ellos se quedan, uno de 21 años, una de 20 años, y nunca van a dejar de ser esos muchachos que fueron, ¿no? Mientras, eso es obviamente palabras de Murakami, este personaje va creciendo y creciendo y creciendo, y suponemos que va encontrando una cierta estabilidad emocional tras sobrevivir, pues no solamente un duelo, sino luego otro duelo y luego otro duelo, y así nos vamos en la vida. Entonces, Tran Anh Hung, espero que hayan ustedes encontrado y hayan podido identificar varias cosas muy importantes que vimos a lo largo de la trilogía de Vietnam. Hay muchas cosas, por ejemplo, los movimientos de la cámara, otra vez esa cámara que se está asomando por ventanitas, está dando la vuelta del lado derecho, del lado izquierdo, nos deja ver, no nos deja ver, parte la imagen en dos, tenemos un personaje haciendo algo acá y otro personaje haciendo algo aquí, o sea, es la misma puesta en escena que vimos en La Papaya Verde, en pleno verano y en Triciclo. Tenemos también, y me sorprende mucho porque los japoneses son muy poco dados a mostrar su sexualidad en un sentido cultural. Y aquí hay mucho sexo, para hacer una película japonesa hay mucho sexo. Entonces, otra vez es algo que encontramos en las 3 películas, ¿no? O sea, habíamos encontrado en Triciclo todas estas relaciones del padrote con su protegida, de la madame con el padrote, de las 3 hermanas de En Pleno Verano, que una le pone el cuerno al marido sin ningún problema, y ese tipo de relaciones.
tenemos a las mujeres, o sea, Watanabe es el personaje protagónico, pero el motor de Watanabe es Naoko, es Midori, son los personajes femeninos fuertes que están ahí plantados, ¿no? Y estos temas y esta observación, o sea, la película de repente es como muy hipnótica, muy llena de silencios, en estos tonos azules, luego nos vamos a los ocres, luego nos vamos a la nieve, y todo el tiempo está formando atmósferas, todo el tiempo, para que uno esté como en la sintonía que están viviendo los personajes. A mí se me hace la película más compleja de las 4 que vimos, porque como que en la trilogía de Vietnam hay un sentido de correspondencia muy fuerte de parte de Tran Anh Hung. Aquí está en una cultura que no es la suya, adaptando a un escritor que no es de su idioma, la película está filmada en algo que no es su idioma, y es una cultura finalmente diferente, y es un estilo de cine también totalmente diferente. El cine japonés es de una sobriedad extrema casi siempre, ¿sí? A menos que sea cine japonés ultraviolento. Generalmente el cine japonés es muy contemplativo, muy de planos fijos, muy de esta contención emocional, ¿no? Pero la combinación de Tran Anh Hung, Murakami, el cine japonés, el estilo vietnamita, da como resultado pues una película que te toca de una forma muy especial, ¿no? Porque además, muy japonés también el asunto, no hay salida posible. O sea, aquí no hay el hecho de, oye, vente a vivir conmigo y vamos a ser felices. No estamos hablando de una telenovela coreana, no estamos hablando de una telenovela mexicana, estamos hablando de un drama de personajes que parece que están dominados desde el más allá por unas fuerzas muy, muy poderosas, que bueno, en el caso de Naoko se la acaban llevando inclusive, ¿no? O sea, la parte final de la historia, cuando la cuidadora nos dice que está oyendo voces, y está oyendo la voz del chavo que se suicidó en la primera escena de la película, casi en la primera escena de la película, ¿no? Y es un suicidio que no dice nadie, agua va, no vemos las razones, simplemente vemos a alguien que se quita la vida, y punto. Y las consecuencias de todo ello en un personaje que también pues va descubriendo su sexualidad, va descubriendo cómo es ser hombre, tiene un modelo a seguir, que es este personaje que no se ha acostado con 100, pero sí con 70 por lo menos, no 100, pero 70 sí, y que Nagasawa, y que finalmente también es un loser total, ¿no? O sea, el personaje seguirá vagando por el mundo, mientras la pobre chica, que era la novia oficial y con la cual él cometía todo este tipo de infidelidades, se casará y a los 2 años se corta las venas, ¿no? Pero recuerden esto, muy importante, en Japón el suicidio tiene otro sentido completamente distinto al de nuestra cultura o la cultura islámica, donde es duramente perseguido. En Japón no. Personajes de la talla de Akira Kurosawa en algún momento se quisieron suicidar, ¿sí? La más que a Kurosawa no se le hizo, afortunadamente no se le hizo. Pero pues bueno, es otra cultura y es otro tema, ¿no? Entonces, a ver, cuéntenme qué les pareció. Ahora sí que la pudimos ver completa. ¿Qué les pareció? A ver, Anita. Justamente me gustó mucho encontrar, a pesar de las diferencias que ya mencionaste, sí. Vietnam, Japón, aún así sí se siente su toque justo en esa creación de atmósferas. Disfruté mucho yo los verdes, por ejemplo. Sí, claro. Mueve las hojas y los secayos. Sí. Y sigue teniendo esa sensorialidad, esa sensualidad. Claro. Aunque no es la humedad pegajosa de Vietnam, pero aquí sentimos el viento. Cuando nadan, o sea, escenas en la alberca son tan bonitas, aunque la luz como la maneja. Entonces me gustó mucho ver eso, y también, pues a pesar de las diferencias que puede haber entre los personajes vietnamitas y japoneses, también se siente pues mucho peso en lo que no dicen, en lo que no pasa, y ahí está. lo que nos va mostrando. Y lo que mencionabas, que se ven los pasillos, las ventanas, eso ya es como de él. Sí. Me gustó identificar eso. Claro. Y pues creo que sí, el tema tan fuerte del suicidio, ¿no? Y tan diferente de los duelos. Y me gustó mucho que sean personajes que están empezando a vivir porque están entrando a sus 20, ¿no? Claro. Entonces acá Chucho decía, ¿quién es esa? Pero esa es la otra, y se conocían, son las chicas. No, sí están diferentes, Chucho, ¿qué pasó? Sí. Pero bueno, estaba lejos, Chucho.
Pero pues eso, que estás aprendiendo a relacionarte, a claro. a vínculos, a saber cuándo se terminan, cuándo te alejas, cuándo se acaban, aunque tú no quieras, aceptar, ¿no? Pues creo que lo más fuerte del suicidio a lo mejor es eso, no saber por qué lo hizo la persona. Claro. Y pues eso sí me imagino que puede ser muy perturbador. No, por supuesto. No saber por qué. Y pues creo que es la forma en la que la mayoría de los suicidios ocurren en Japón y en todo el mundo, ¿no? Claro. Son pocos los que dicen por qué o los que dejan una carta. Creo que la mayoría de la gente no se lo esperaba, y eso es muy difícil. Así es. Entonces, creo que lo trata de una manera muy sublime. También, pero también despertar pues, a la vida, a lo que duele, porque pues esa es como la pérdida de la inocencia, ¿no? Entonces, también. Claro. Y pues cuando no salen las cosas, uno diría, bueno, son jóvenes, ¿por qué no pueden entablar estas relaciones pues, sexuales? Y es que ya está cargado de mucho, ¿no? De mucha emoción Claro. Y pues gracias por pasarla, porque la vez pasada sí me quedé con ganas, porque sí ya pasamos ya hasta que ella le vuelve a escribir cartas, ¿no? Y le dice pues que sí ya la puede ir a ver y así. Entonces sí la habíamos avanzado bastante. Entonces fue así como de, ay, ¿qué pasa después? No, pues ya lo logramos. Gracias. De nada, Anita. También hay otro elemento importante, la comida. Otra vez las escenas de los personajes comiendo, yo te cocino, yo esto... Hay muchos huevos duros, ¿no? O sea, estamos otra vez en los terrenos de la papaya verde y de estos personajes que cocinan y que sin ser el realismo mágico de Alfonso Araude como agua para chocolate, sí dan también una sensación de otro tipo de expresión del amor, ¿no? Que es la cocina, el compartir un plato en una cocinita chiquitita y los dos personajes medio oscuras comiendo, también es eso que es muy, muy del director y que finalmente lo va a llevar a esta película con Juliette Binoche, que ganó el premio de mejor director en Cannes, que se llama Los sabores de la vida, donde ahora el personaje es un chef. O sea, finalmente todos los caminos van llevando a como que los temas se desarrollen más. Hay unos diálogos que obviamente son de Murakami, pero si los está tomando Tran Anh Hung es obviamente algo que le interesa. Cuando le está celebrando su cumpleaños en la fiesta de cumpleaños más triste del mundo, que le dice ella, qué padre sería nunca pasar de los 19 años, ¿no? O sea, que cumplas 19 y el año que entras cumplas 18 y el año que entra cumplas 19 y así te vayas, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que esta frase que él dice hasta el final de la película, pues ahí cobra mucho sentido. O sea, finalmente quien provocó sin quererlo esta tragedia amorosa de Watanabe y Naoko siempre se va a quedar en los 17 años. Nunca va a envejecer. Me hizo recordar un documental muy reciente, no sé si ya pasó aquí en Cinemanía, pero se llama La Eterna Adolescente, no sé si alguien lo vio, que es un cineasta mexicano que hace la historia de una tía, que vendría siendo su tía, pero es una tía que murió a los 19 años. Y cómo esa tía, con el paso de las décadas, sigue impactando en toda la familia, pero ella sigue siendo la muchacha de 19 que se quedó en una foto y nunca va a envejecer, mientras que la mamá de esa chica ya murió, los sobrinos ahora son adultos y uno es cineasta. Entonces me hizo recordar esa frase que le dice Naoko, ¿no? Es de qué padre sería que todo el tiempo regresaras entre los 18, 19 y no pasaras de ahí, pero no, o sea, finalmente todos tenemos que pasar, todos tenemos ritos que cumplir, todos tenemos cosas que encontrar, ¿no? Y también me gusta mucho esa descripción de las escenas sexuales, porque no tienen nada de eróticas, son más bien sexuales, que hace Tran Anh Hung. O sea, también ahí se nota que no es japonés. O sea, muestra, sí son planos muy cerrados en los rostros de los actores, nunca vemos cuerpo, nunca vemos nada, pero son escenas muy dolorosas, son escenas muy poco eróticas, pues muy poco gozosas o nada gozosas, ¿no? Pero claro, estamos hablando también pues de una película que está hablando del sexo y la muerte, y eso obviamente no te va a llevar a un disfrute, al menos que seas un perverso, y ninguno de los personajes de la película es perverso.
son personajes que llevan esta especie como de romanticismo retorcido a las últimas consecuencias y bueno, finalmente les pasa lo que les pasa, ¿no? Y sí se nota mucho los 60, ese cambio, esa necesidad de, a ver, vamos a hacer a Japón hacia adelante, ¿no? Pero en el plano social, en el plano íntimo están pa'l perro, están muy mal todos, ¿no? Y bueno, sí, sí, claro. Claro, ¿no? Y se dan unos personajes, este famoso cuate que se comió en París a una compañera de clases, el Asagawa, y que luego se convirtió en rockstar en Japón, y lo invitaban a programas de gastronomía para que participara en cosas así como MasterChef. O sea, también tienen una parte muy, muy creepy, ¿no? Y bueno, pues creo que viene de todo esto que acabamos de presentar, ¿no? Silvia, ¿querías comentar algo? Sí. En realidad, bueno, tuve mucha suerte porque, aunque no vine la semana pasada, mira, pero me tocó. Súper. Pues, gracias porque siempre nos seleccionas nuestra gracias, Silvia. Crema de la crema. Mira, yo veo, por ejemplo, constantes en que las mujeres tienen que esperar y por eso son las escritoras. En la obra de un caballero, pero son las escritoras aquí, en la pantalla. Son ellas las que están al mando del cauce que siga una relación. Sí. Yo quiero esto, yo sueño esto, yo quisiera tal cosa y ahora se me antoja no sé qué. Y tú córrele porque me lo tienes que traer. Es un romanticismo, me imagino yo, que a la japonesa, porque yo no conozco ese romanticismo de la mujer dicta que hay que hacer y lo que ella no diga no se hace. Entonces otra vez las mujeres al mando, eso es yo creo que una línea común del director. Claro. No vimos a su esposa, por ejemplo. No, aquí ya no juega. No podía entrar, bueno, sí, pues, no. pero sí se le extrañó. Y luego, pues qué bueno que el protagonista era optimista, descrito por él mismo. Sí. Él dice, yo quiero ser optimista. Pues qué bueno, porque en esta sociedad, si no quieres ser optimista, estás al perro, como dices tú. Y te lleva, no solo pifas, te llevas tú al baile a pifas. Claro. Entonces, me gusta que él sea optimista, pero pobre, o sea, al optimismo lo apachurran, lo ponen en el suelo embarrado como si fuera cucaracha. O sea, parece que el optimismo no les gusta. Y en cambio les gusta la otra parte. Por ejemplo, el que tú dices que es el Lucer, el Nagasawa. Él mismo dice de él que él es un financiero y que va a ocuparse del canal de Suez, o sea, de administrar se cobra ahí, ¿no? Entonces no es ningún pobre, ese es un financiero y está estudiando para ganar y con todas gana, aunque no sean 100, son 70. Y eso es como la imagen a lo mejor del Japón que se quería en ese momento, o sea, todos a las ganancias, todos al exitazo, todos a lo que socialmente se ve como un éxito, aunque en el interior no lo sea. El pobre de este protagonista pobre, pues no tiene, digamos, ni siquiera la suerte de poder hacer vanagloria de sus mujeres varias, que lo van encontrando en la vida de él. Él no va encontrando a nadie. Él es otro que espera, que aguarda, que aguanta, y como es optimista, pues le toca ese papel y aguanta todo. Entonces esta que lo hace esperar entre verdes, montañas nevadas y todo, finalmente uno se pregunta si había que ser tan ingenuo como él para no haber entendido por dónde iba la trama. O a lo mejor uno es muy mal pensado y entonces no tenía que haber entendido eso y la trama pues ponga el cauce japonés que querían. Pero en el fondo es como una felicidad, una persecución de la felicidad logarítmica, o sea, nunca se alcanza, siempre está ahí a la vuelta de la esquina y de repente se pierde. Mira, ahí por ejemplo lo pone en escena el director, esta escena donde están los prados verdes y el aire, y que ella va caminando a la derecha, ella va caminando a la izquierda, ella va caminando a la derecha y la cámara los va siguiendo y él va desesperado detrás de ella mientras ella está en su locura total
es la descripción de la relación entre ellos. Pero también, digo, Murakami y Tran Anh Hung y toda la película te dice, pues son relaciones que funcionan para quienes la están viviendo, ¿no? O sea, finalmente esta es una especie de relación sadomasoquista sin madrazos, pero es una relación sadomasoquista. A uno es el amo y el otro es el esclavo. Sí, uno está el amo, claro. Y el otro, a ver, ¿no? Y entonces nosotros, es que también hay algo importante, creo, Silvia, se nos olvida que son chavitos. Y chavitos de los 60, que son muy, muy de los 60. O sea, un chavito ahorita de 16 años es un ampón, porque ya tiene otras vivencias. Una chavita de 15 años en México, las oyes hablar y dices, oye, maestra, digo, no me espanto, pero oye, por favor, ¿no? No, put yourself together, ¿no? Pero entonces, estos son chavitos de los 60, eso es algo que hay que tener muy presente para poder analizar la película. Porque sí, claro, es una ingenuidad y es un personaje pues que está marcando su vida alrededor de lo que el objeto amoroso le indica hacer. Y es un tipo de relación y no está mal, si a él le funciona y él se siente a gusto, está bien. El problema es que el 80% de esas relaciones, la chava se le va a suicidar, porque obviamente no es una chava que esté bien, ¿no? Entonces aquí esta escena donde él va caminando con ella a través del campo y que ella no se detiene y él va detrás de ella y el viento está todo lo que da en medio de ese verde esmeralda bellísimo, pues es la puesta en escena de cómo la relación está funcionando. Nosotros, que somos mucho más cínicos y 30 años más grandes que el protagonista, estamos diciendo, esto va a acabar de horror. Y el director es muy consciente del momento en el que tiene que dar el golpe final. El bellísimo plano de la playa, la cámara que se mueve hacia la izquierda y los piecitos colgando. No hay más. Eso es la muerte. No hay que ver cómo amarró la cuerda y cómo le midió y cómo se colgó. No, ves los piecitos colgando. Y eso obviamente para el protagonista va a ser ahora otro duelo del que va a tener que sanar, pero ya tiene quien sea el nuevo objeto, que es Midori. Entonces ahora Midori tendrá que aguantar vara y también en un momento dado Midori es mucho más sensata. O sea, Midori sí sabe medir un poquito más el agua de los tamales, ¿no? Y a lo mejor en algún momento le dice, ¿sabes qué, maestro? Estás que ni mandado a hacer, ahí te ves, ¿no? Midori sí tiene esa fuerza. Naoko está enloquecida. Y todo el mundo lo vimos, pero el personaje no lo ve. Entonces es como de esas películas donde tú sabes más que lo que el protagonista sabe. Y estás diciendo, chin, eso va a acabar terrible, ¿no? Y no acaba terrible, es súper trágico. Del remolino, pues no ves todo. Claro, claro. Y es parte del coming of age del personaje. Claro. No, y además él de alguna forma él encuentra placer en hacer lo que Naoko le dice. Que pues bueno, cuando estás enamorado el 80% de las veces eso pasa, ¿no? Y ella también lo explica, sí. Cuando grita y le dice, tu existir en el mundo me lastima, porque claro. En esta contradicción, ¿no? En este dilema, sí. Si no estuvieras tú a lo mejor no estarías dentro. O sea, pero ve qué cosa tan fuerte, o sea, que alguien te diga, mi problema es que tú existes, ¿y cómo le hago? O sea, yo me imagino que en algún momento, ya no llegamos hasta allá, pero Naoko en un momento dado le iba a decir, ¿sabes qué? A ver, vente mi rey y vamos a hacernos el seppuku los dos. Iba a acabar aquello en un pacto suicida, nada más que la locura de Naoko caminó mucho más rápido que Watanabe y finalmente le ganó. Que también le dice, ¿sí? Aléjate de mí, o sea, sí. Vaya a jalar conmigo. Pero esa frase, imagínate que alguien te diga, mi problema es que tú existes. Y te vas, pero ¿y cómo le hago? ¿No? O sea, ¿qué hago? O sea, es una invitación al suicidio, verdaderamente, ¿no? A ver, ahora sí, perdón. Me pareció encontrar un tema en las tres, el papel de la mujer. Sí, ¿no? totalmente, En totalmente. En las tres películas que vimos, el papel de la mujer es fundamental. Sí. Y finalmente quiero acostarme administro la casa, ¿no? Administro el sexo, administro la unión familiar, administro el negocio del crimen organizado, ¿se acuerdan de la Madame, no?
O sea, las mujeres, o sea, hay una película de Fernando de Fuentes que así se llama, Las mujeres mandan, ¿no? O sea, en este mundo de Tran Anh Hung, incluso en una cultura tan cerrada a la mujer como es la japonesa, tan machista, ellas son las que llevan el control del relato. Incluso la que se nos dice en la narración, que eso es un detalle muy, muy interesante, la narración te cuenta algo que ni siquiera vamos a ver, que es que la novia del Casanova se va a acabar cortando las venas. Ella finalmente tiene el control de las cosas. O sea, sabe que está casado con un promiscuo, está siendo novia de un promiscuo de primera, pero finalmente en esa escena en que se van a cenar, ella tiene el control de la situación, y eso es una cosa que al director le gusta mucho. El personaje hace lo que las mujeres le indican, y eso es una constante que vimos en todas las películas. Al final de La papaya verde, que ella ya es el ama de llaves de la otra casa, se acaba quedando con el señor. O sea, finalmente sí hay un control que al director le gusta, porque, ¿se acuerdan que lo platicábamos? Él creció en un ambiente donde las mujeres mandaban, y él vio cómo las mujeres, sí, los hombres estaban y se iban a trabajar o se llevaban el dinero de la familia y desaparecían, ¿se acuerdan de todo lo que vimos? Pero finalmente las mujeres eran las que sacaban adelante todo. Entonces, bueno, cuando él se vuelve cineasta, pues sus personajes van a ser así de fuertes como los vimos, ¿no? Sí, sí. Fíjate que a pesar de que la lengua es diferente, sí, y de que a mí me gustó más el vietnamita que el japonés, okay, pero la mano se siente atrás de la cámara y se siente que es él, porque el director nos ha dado como muchos ejemplos de lo que él sabe hacer con las cámaras. Sí. No sé esta cámara cómo se llama, pero yo le he puesto omnisciente a lo mejor. Sí. La cámara que se mete, pero hasta por donde puede. Claro. Y el manejo de la cámara es el mismo que está en las otras películas. Los japoneses piensan que porque era su cultura, que porque era su novela, que porque era su no sé quién, ellos iban a hacer una obra japonesa. Ajá. Y lamento decir que no es así. La cámara sigue siendo vietnamita, claro, aunque el lenguaje no. Pero fíjate que el silencio de las damas sigue siendo vietnamita. O sea, las mujeres se callan, hablan menos que los varones. Eso está así como a la espera, como en las películas vietnamitas. Pero cuando hablan dicen cosas sumamente importantes, o sea, eso es muy importante. Pero la cantidad de habla es menor en las mujeres al estilo vietnamita. Es decir, hay como factores vietnamitas que siguen presentes aquí, y no sé si los japoneses lo sabrán, pero ellos tienen la idea de que fue al revés. Ahora vean, busquen Drive My Car y van a ver cuando los japoneses hacen Murakami al 100%. Es una película que cuesta trabajo, a diferencia de esta que a los 15, 20 minutos ya te tiene agarrado. Drive My Car, por eso se tarda 3 horas y media en que la película se acabe, porque es como poner el arroz a fuego lento y dejar que se vaya secando el agua, y entonces te vas como así, y sí pasan cosas muy fuertes, pero el personaje no reacciona de manera de melodrama, sino como casi un personaje del teatro kabuki, ¿no? Entonces te sigues, y sí, al final Drive My Car es una película súper conmovedora, porque finalmente el personaje se va a romper, se va a abrir nuevamente a la vida y a darse cuenta del dolor que finalmente provocó eso, pero es a fuego lento, ¿sí? Este es un director mucho más hábil, con mucho más movimiento, y yo no sé a quién se le haya ocurrido la idea, pero me parece una gran idea, o sea, que un director que aunque es de la región entre a dirigir a una película tan particular como esta y de un autor tan japonés como Murakami, y creo que el resultado salió muy bien. Ahora, curiosamente, los fans de Murakami no les gusta la película. Sí, los fans rabiosos no les gusta la película no tuvo distribución en muchos países del mundo, siendo que Murakami es un fenómeno de ventas y de mercadotecnia importantísimo, ¿no? Pero no, la película la ningunearon, la ocultaron. Aquí en México hubiera sido un exitazo y no la trajeron. También, ahorita me estaba acordando de que la estábamos viendo, cuántas telenovelas coreanas hay ahorita en Netflix que la gente ve por kilo, y esto tiene mucho de ese espíritu, ¿no? Así de estos personajes que se están desgarrando unos a otros,
Claro, los coreanos le ponen más violincitos y están guapísimos ellos y guapísimas ellas y todo. También aquí hay un cuidado muy especial en la selección de los actores. Hay unos güeyes muy guapos, los eligió como modelos. El que es el Nagasawa, el promiscuo, ese cuate además tiene un eco muy fuerte en el padrote de triciclo. O sea, el del triciclo andaba con su copete Elvis, su cigarrito en la boca, su actitud cool, que además es un actorazo, el Tony Leung, pero aquí ese personaje tiene ese eco. Todas las chicas de la película son muy bonitas, las eligió muy bonitas. Sí, entonces hay como un cuidado o sea, los voy a echar al ruedo, pero vas a ver pura belleza en el ruedo, que todavía... Y todavía le carga mucho más fuerza al asunto, ¿no? El tener estos personajes tan bien cuidados. A ver, Gonzalo. Bueno, ahorita que mencionaba que los furibundos admiradores de Murakami no estamos muy contentos. No, para nada. A mí realmente me quedó a deber mucho esta versión. No digo que no esté bonita. Sí. No digo que tenga elementos muy rescatables. A ver, ¿qué te quedó de ver? No digo que no tenga personalidad del director, o todo lo que han dicho, lo tiene. Sí. Tiene sus lados aprovechables. Pero si uno va a la obra, sí, empezando por esa escena que para mí es determinante, el hecho de que sea un hombre maduro de 37 años, el que está recordando, que está llegando a un gran aeropuerto donde va a tratar ya asuntos de negocios, es decir, es un hombre consolidado, sí, logró salvar todos estos accidentes que se cuentan en la película. Entonces eso para un lector dice, bueno, mira, lo que viene es que tú respires hondo, te sirvas un jaibolito, te pongas tranquilo, porque esto va a ser fuerte, pero ya pasó. Ok. Ya lo libré. Ya está a la distancia. Eso ya está en el pasado. Ok. Y además a todos nos pasa. Sí. Me encantó lo que dijo Silvia. Este tipo es un pobre en las relaciones, es un pobre. Diríamos en el Istmo, le dieron puro gallo muerto. Ni siquiera tuvo el valor él de entablar lo que aquí diríamos, no conquistó, no trabajó ninguna relación. Fueron las mujeres que se les perdió su pareja o que fueron menoscabados las que dicen, bueno, nos consolaremos contigo, que no estás nada mal, ¿no? No estás flaquito, pero es aprovechable, ¿no? O sea, de tú a otro feo, pues mejor tú, ¿no? Pero llegan a esos excesos, ¿no? Sí. De que cuando recuerdan a la anterior, dicen, oye, es que tú ya me estorbas. No eres tú, por más que yo he querido trasladar ese amor a ti, algo hace que yo vea que tú eres tú y aquel es aquel. Y hay escenas en el libro donde demuestran que ellas quisieron más a la anterior. Naoko le hizo unas faenas sexuales que, bueno, yo lo volví a relever para ver si aprendía algo, porque, bueno, esto es una lección de sexología, lo que le hacía Naoko a Kazuki. Sí. Ahora, ¿por qué se suicida Kazuki? Ese es otro paréntesis. Lo saco a través del libro que vi el Japón de Murakami. Sí. Resulta que ellos fueron, vamos a decir, invadidos culturalmente por Francia, Inglaterra y sobre todo por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y tuvieron, digamos, una suerte fatal. O sea, suerte que no es suerte, pero no deja de ser suerte. Es decir, cuando se hace la Guerra Fría, entonces ellos pasan a ser un enclave estratégico para contraponerlo con el bloque soviético. Claro. Y entonces se viene un caudal, pero un caudal de capitales norteamericanos y se instalan en Japón.
y con todo lo que eso significa, que nosotros lo hemos vivido aquí. Kentuckys, hamburguesas de todo tipo, claro. En fin, para bien y para mal. Y entonces en el libro refleja esta doble peculiaridad de ser un colonizado en muchos gustos por lo norteamericano, sí. Empezando por la melodía de los Beatles y toda esta gente que era íconos de la música de habla inglesa y que ellos trasladan aquí. Por cierto, aquí con cierto rubor, yo lo entiendo, yo también lo haría, lo han quitado en un 99%. Solo se oye por ahí una que otra canción de fondo, pero no está presente como en la novela. Sí. En la novela cada 2-3 páginas, órale, un cantante inglés, los Beatles y Elvis Presley y no sé cuántos. Claro, o sea, están penetrados. Bueno, el lado negativo de estar penetrados es que ellos también viven la angustia existencial del capitalismo salvaje. Lo que eso quiera decir, el consumismo extremo, y algo que me conmovió muchísimo en este libro que leí, dice que en Japón, como en otras economías capitalistas, incluido México, la natalidad ha descendido muchísimo, pero muchísimo. ¿Y por qué? Porque se han dejado de buscar. Buscan un modelo blanco, alto, de ojos azules o claros. Y el ejemplo está en los famosos muñequitos estos japoneses, ¿cómo se llaman? Los animes. Los mangas. Los Si mangas. ustedes ven, esa tipología no es de ellos. Tienen unos ojototes y... Todos son blancos. Ojos claros. Bueno, ¿dónde está eso? En Japón no existe eso. Por más que aquí escogieron tipos guapos y modelos, pero tienen la tipología oriental. Claro. No tienen la tipología sajona. Claro. Pero ellos sí. Están colonizados, incluso se satanizan en el gusto. Claro. Un japonés preferiría una sajona y las japonesas alguien con tipo sajón. En fin, ese es todo un tema para discutir. Sí. Pero verdaderamente, es que ya se me enredó todo. Quería recuperar lo que dijo Anita, que mucho huevo hervido. Esa es una traición al libro, porque el libro tiene más de 40 recetas de primer. Bueno, pero es que no da tiempo, Gonzalo. Son dos artes distintos, la literatura y el cine. En el caso de, por ejemplo, Reiko es guitarrista que da clases y toca música clásica, pero de la Europa del Este. Bach, en fin, todos los compositores. No sale en la obra ningún clásico japonés. Entonces, yo lo entiendo, es mercadotecnia, no podían tampoco llevarlo al 100%. No, es imposible. Ajá. Eso es imposible. Pero sí quiero recapitular lo que decía Silvia, que el personaje, verdaderamente en el fondo, es un pobre tipo que por circunstancias de la vida logra salvarse. Claro. A ver, mira, yo nada más diría 2-3 cosas. En primera, igual que pasa con Stephen King, que te pone un chorro de canciones a lo largo de todas las novelas, cada canción tiene derechos de autor y cuesta. De hecho, Norwegian Wood la dejaron hasta el final, a los créditos. No la pueden poner porque imagínate en cuánto sale una canción de los Beatles. Aunque sea una, no importa, eso te cobran y una canción la tuvieron que dejar. Por otra parte, si en el libro hay 60 recetas de cocina, no caben porque en la película no hay manera de que quepan y sepamos cómo lo hace, aunque al director le guste la cocina, no pueden caber. Y finalmente, quien hace la adaptación del libro
se queda con la parte que le gusta del libro y finalmente es la que filma. Si él no tomó, yo por eso les decía al principio, él no toma la perspectiva del cuarentón que llega al aeropuerto y llega a hacer business, y esto, como tú dices, ya pasó. Dijiste algo muy bien, dijiste el accidente, y los accidentes ya pasaron. Tran Anh Hung dice, yo les voy a enseñar los accidentes, no les voy a enseñar el presente del protagonista. Y la transforma en otra Norwegian Wood, que no es la de Murakami, porque la de Murakami está en libro, esta es la de cine, y está una basada en la otra, pero al momento de pasar al cine, se vuelve una obra original, basada en Murakami. Basada, o sea, no es ilustrada de Murakami, está basada, con todo lo que una película implica, que es nada más el hecho de las canciones. O sea, lograron tener Norwegian Wood, pero no te quiero decir en cuánto les vendieron los derechos para poder tenerlo. Entonces, pues bueno, no se puede poner todo, y finalmente Tran Anh Hung se va sobre lo que le interesa, que es el drama de este personaje. Si se convirtió en un hombre exitoso después, no importa, eso a él no le importó. Entonces, bueno, por eso, si hay la duda y si hay la inquietud, ves la película y lees la novela y te das cuenta de esos cambios. Pero finalmente Tran Anh Hung está haciendo algo muy concreto, que es una película que cuesta, que tiene duración. La película, aún con todo, dura 2 horas 13 minutos. Si le metemos las 40 recetas de cocina y las 40 canciones y todo, nos quedamos 3 días a ver Norwegian Wood, ¿no? Entonces, esos son los cambios importantes, Gonzalo, en una adaptación, ¿no? Adelante. Este no es el Tokio de Murakami, en realidad es el Tokio de Mishima. Sí, exacto. Es el Tokio de Mishima, es la Kimitaki Hiraoke Mishima, Yuki Mishima. Sí. Fue verdaderamente un parteaguas en todo Japón. Claro. Por supuesto, vive la transición, vive todo el asunto. Se suicida en 1970 justamente porque los valores japoneses tradicionales del hermoso Japón se están perdiendo. Exacto. Entonces, aquí vemos a Murakami recuperando esto, prácticamente vamos, es hacia allá. Toda la obra de Murakami refleja en parte este choque y este problema. Así es. Y también ahí hay un asunto, y tal vez ahí está la clave, ¿por qué no se le ha dado el Nobel? No se le dio el Nobel no se le ha dado, y muy probablemente no se le dé a Murakami. En realidad, 3 veces se propuso, no se nominó, sino se propuso a Yukio Mishima como Nobel. Sí. Finalmente se lo dieron a su mentor, a su protégé, bueno, al su preceptor, le era protégé de Kawabata. Ajá. Pero cuando le dan el Nobel a Kawabata dice, ¿y por qué no se lo dieron a Mishima? Un poeta como yo nace cada 100 años. Un poeta como Mishima nace cada 1000 años. Wow. ¿Sí? Finalmente lo recibe, finalmente todo el asunto, pero Kawabata termina suicidándose con gas en su casa. Así es. El asunto, ¿no? La estufa. La estufa. Entonces, aquí yo creo que hay un poquito que situar, no tanto, bueno, además de Murakami, por supuesto, hay que situar ese mundo de Mishima en 1950, 60 y 70, bueno, 60 porque prácticamente es un que se suicida en el 70, en el cual la parte efectivamente la parte del suicidio es simplemente una manera de terminar algo insufrible. Claro. O sea, soportar lo insoportable, y como dices, cuando se prohíbe literalmente y se trata de evitar que toda la gente de un cierto nivel, que el honor japonés después de la Segunda Guerra Mundial no se limpie con cada quien haciéndose seppuku, entonces se toma digamos, se trata de cambiar la mentalidad de que vamos a soportar lo insoportable y vamos a sufrir lo insufrible, dice el emperador. No es nada más porque sí. Claro. La idea es justamente tratar el asunto de que no nos podemos suicidar. O sea, ahora, vamos,
Sí, ahorita yo creo que ya está mucho más digerido, mucho más de esto un tema. Sí, Sí. pero es complejo. Exacto. Sin Es embargo, complejo. yo siento que ya el Japón, que como decía, el Japón y el México y un montón de cosas de esas sociedades que estuvieron ahí, que sufrieron transiciones, etcétera, definitivamente ya no existen. Claro. Sí. Una realidad de un Así es. que ha dejado de lado todo esto, tenemos que continuar y hacia el futuro y no anclarnos. Claro, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Pues pues si no hay otro comentario, pues vámonos. Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto, por favor. No sé si quieran anotar mi número de celular. No, no habría. Les doy mi número si gustan. ¿Listos? Everybody.